Muy bien. Buen comienzo de semana para todos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer esta semana. Esta semana es de decisiones, ¿no es cierto? De estudios, de parciales, ¿o no? Buen día, alumnos, ¿cómo les va? ¿Cuánto? 40. Escribieron en el chat. Buen día, buen día. Ah, muy bien, buen día. Bien. Está bien. Bueno, bárbaro. Listo. Bueno. Muy bien. Vamos a prender la cámara. Ah, ahí llegó Cam. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya están todos vacunados? Todavía no ha llegado la vacuna. Ahora me tienen que vacunar con la segunda. ¡Epa! ¡Qué bien, che! Muy bien, Agustín. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos. Ya estamos en tiempo, ¿no? Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Ustedes háganme recordar si habíamos visto la clase pasada. La clase pasada habíamos visto la ley de Biot-Savart, ¿sí? Cómo se planteaba, cómo se expresaba la ley de Biot-Savart, ¿no es cierto? Para un elemento de un conductor, de un alambre que transporta corriente, ¿no? Después, si nosotros queremos considerar un campo magnético, ¿no es cierto?, en un punto, en algún punto en el espacio, producido por una corriente de tamaño finito, teníamos que utilizar esta ecuación, esta fórmula, ¿no? Esa fórmula, ¿no es cierto?, nos permitió a nosotros encontrar, ¿no es cierto?, el campo magnético alrededor de un conductor recto, delgado, de longitud finita, ¿no es cierto?, que es esta fórmula que está acá, ¿sí? Esa fórmula, perfecto. Ahora, si el conductor consideramos que era infinitamente largo, el campo magnético, que la fórmula que permite calcular el campo magnético, estaría expresada acá en este recuadro, ¿sí? Muy bien. Esta fórmula me permitía a mí determinar la magnitud del campo magnético, ¿sí? Ahora, la dirección del campo magnético utilizábamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Tomábamos el conductor con la mano derecha, con el pulgar en la dirección de la corriente, con la misma dirección de la corriente, ¿sí? Y los 4 dedos me indicaban cuál era la dirección del campo magnético en un punto dado. Como lo dijimos acá anteriormente, en este punto, fíjense, los 4 dedos me indican que el vector campo magnético tiene esta dirección. Y siempre es tangente a esta línea verde que se llama línea de campo magnético. Línea de campo magnético. Fíjense que si yo considero este otro punto, ¿no es cierto?, yo tengo que poner mi mano de manera tal que los 4 dedos me indiquen dónde está la dirección. La dirección es tangente y apunta, y el sentido es hacia allá. Fíjense que a lo largo de esta trayectoria cerrada, que es una línea de campo, ¿no?, las líneas de campo son líneas cerradas, ¿no? Línea cerrada, dijimos a diferencia de la línea de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico tienen principio y fin.
cambio, las líneas de campo magnético no tienen ni principio ni fin. Esa es una de las grandes diferencias que tiene el campo magnético. Fíjense que si yo determino la dirección del campo magnético en un punto, no va a cambiar el sentido, siempre va a mantener el mismo sentido. Recuerden que en este caso B, la magnitud del campo magnético, ahí estaría B también, siempre tangente a la trayectoria, ¿no? Y no va a cambiar el sentido, suponiendo que tenga un sentido de esta forma. ¿Qué pasaría yo? Les decía, B, en este caso, si es un conductor infinitamente largo, es directamente proporcional a la corriente y B es inversamente proporcional a la distancia. En este caso, un radio A. ¿Está bien? Quiere decir que la magnitud de B no va a modificarse porque siempre y cuando la corriente que circule por el conductor sea constante y la distancia al conductor sea la misma, ¿no? La distancia al conductor sea la misma. ¿Cuándo va a modificar B, la magnitud de B? Cuando modifique la corriente o la distancia. Cuando más me aleje, fíjense que si aumenta la distancia entre el punto y el conductor, B va a ir disminuyendo porque es inversamente proporcional. ¿Sí? Muy bien. Eso lo habíamos visto, la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético. Las fórmulas, solamente esta fórmula, esta y esta, me permiten calcular el campo, la magnitud del campo magnético, ¿no? En un punto. En el caso de que sea una espira de corriente circular, es un alambre que lo formamos en forma de círculo, ¿no? ¿Sí? Lo doblamos al alambre, esa es una espira de corriente circular, ¿no es cierto? Decíamos que en este caso el campo magnético lo calculábamos en el centro de la espira, pero podía ser en un punto P distante del plano de la espira X, ¿no? Fíjense que el plano de la espira está ahí Z. Entonces, en este caso, en el centro de la espira, pero distante del plano de la espira, X, ¿no? En este caso, la magnitud del campo magnético ahí va a estar en la dirección X, que ya lo explicamos, ¿no es cierto? Que la componente en Y se va a anular con otra componente en Y que va a estar de este lado, y así sucesivamente, por elementos opuestos, diametralmente opuestos. ¿Sí? Ahí está. Se va a producir una componente en Y acá, otra componente en X, y el campo magnético acá va a estar ahí. Entonces esta componente se va a cancelar con esta. Por lo tanto, solamente va a haber componente en X del campo, de la magnitud del campo magnético. Entonces, suponiendo que X es la distancia entre el centro de la espira y el punto, ¿no es cierto? Entonces, para X distinto de 0, para calcular el campo magnético en esta situación, utilizamos esta fórmula. Ahora, si X se hace 0, el punto estaría acá, ¿sí? Acá para X igual a 0, entonces utilizamos esta fórmula. ¿De dónde la sacamos? De acá. Hacemos 0x, no me ven ahí, hacemos 0x y resolvemos eso y encontramos esta fórmula. ¿Estamos? El vector campo va a estar acá, ahora va a estar ahí. Ese sería el vector campo para X igual a 0. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Podemos usar la regla de la mano derecha también para determinar. Sabemos que la dirección del vector campo es perpendicular, pero el sentido, para determinar el sentido, podemos utilizar la regla de la mano derecha para determinar cuál es el sentido del vector campo, ¿no? Sabemos que es perpendicular al plano, que pasa por el eje, pero tenemos que darle el sentido. ¿Y qué pasa si este punto que está acá, este punto X, este punto P, que está a una distancia X, pero X, esta X que está acá, esta X, es mucho mayor que el radio de la espira? Para expresar eso, tenemos que X es mucho mayor
que A. ¿Está bien? Quiere decir que A es despreciable, el radio de la espira es despreciable con respecto a la distancia donde calculamos el campo magnético. Esa sería esta situación. Entonces A sería despreciable y me queda que la fórmula para calcular el campo magnético está dada por esta expresión. Esta sería la fórmula, ¿no? Bien, también hicimos un repaso del momento magnético, el momento dipolar magnético, ¿sí? Que era de una espira, que era igual a la corriente por el área, el vector área, ¿sí? Y a esta expresión que tenemos acá la podemos expresar en función, como está acá, en función del momento magnético de la espira. Entonces, la magnitud del campo magnético va a ser igual a mu sub 0, la permeabilidad del espacio libre, por el momento magnético, sobre 2pi por x al cubo. X es la distancia entre el plano de la espira y el punto P. ¿Estamos? Bueno, en estos dibujitos tenemos las líneas de campo, estas líneas verdes son las líneas de campo, esta es una espira, fíjense que es muy importante ver cuál es la dirección de la corriente, en este caso esta es la dirección de la corriente, entonces las líneas de campo tienen esta forma. Fíjense que en los bordes tiene una línea cerrada y en la parte central es como que es más intenso, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esas líneas verdes son las líneas de campo, ¿no? Acá hay una foto que es una espira de corriente, que circula una corriente y se espolvorea, limadura de hierro, que ya habíamos hablado. Bueno, las limaduras de hierro se orientan en la dirección de las líneas de campo, ¿no? Esta espira es análogo a lo de un imán, fíjense. Las líneas de campo del polo norte se alejan y las líneas de campo del polo sur se acercan, ¿no? Fíjense acá, este es un imán. Bien, también, si mal no recuerdo, habíamos visto la fuerza magnética entre dos conductores paralelos, ¿no? Y habíamos visto la definición de Ampère. Acá en este caso, cada conductor genera su campo magnético, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, el conductor 2 que genera su campo magnético y el conductor 1 está dentro del campo magnético del conductor 2, bueno, el conductor 1 va a recibir una fuerza de origen magnética, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso ya lo vimos, que la fuerza, acá está, la fuerza magnética es igual a la corriente multiplicada por el producto vectorial de L, que es la longitud del conductor transformada en vector, por la magnitud, por el campo magnético, producto vectorial. Entonces, si este conductor 1 está en el campo magnético generado por el conductor 2, entonces va a recibir una fuerza de origen magnético. ¿Tá? Y viceversa, va a pasar lo mismo al revés. El conductor 2 se encuentra en un campo magnético producido por el conductor 1. Si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que el campo magnético, calculado acá en la distancia donde se encuentra el conductor 2, va a tener esta dirección. ¿Sí? Esa dirección. Ese va a ser B1. ¿Está bien? Entonces, si el conductor que transporta corriente, yo dibujo acá, pero el campo magnético es a lo largo de todo el conductor, ¿no es cierto? Si este conductor que transporta corriente está dentro de un campo magnético, bueno, va a recibir una fuerza de origen magnético que va a ser F2, va a ser igual a I2 por L por B2. ¿Sí? Bueno, la dirección y el sentido de la fuerza me lo da este producto vectorial. Fíjense que acá tengo la corriente. ¿Sí? A ver, L es un vector cuya magnitud es igual a la longitud.
y la dirección es la misma que I, que la corriente. B1. Sí, es B1. Tiene razón acá. A ver, ¿quién me hace ver eso? Matías. Matías me hace ver que he puesto mal el símbolo acá, porque la fuerza 2 se produce por la corriente, por el campo magnético producido por el conductor 1. Gracias, Matías. ¿Sí? Muy bien. Entonces, L, acuérdense que L tiene una magnitud igual a la longitud del conductor. Y tiene una dirección, tiene la misma dirección que la corriente. Entonces, el producto vectorial de L, acá estaría L, de L por B, que sería L por B, me daría la dirección de la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética, ahí estaría la fuerza 2. ¿Sí? El producto vectorial me da la dirección de la fuerza. Fíjense que acá nosotros hemos analizado que la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen la misma magnitud. ¿Sí? La fuerza 1 y la fuerza 2, que sería I2 por L por B1. Acá, ¿por qué se va el producto vectorial? Porque L es perpendicular al campo magnético, ¿no? Entonces, estas dos magnitudes son iguales, exactamente iguales. Esto es igual a F2. ¿Sí? Muy bien. Fíjense acá, como conclusión, podemos ver que en el caso que las corrientes tengan la misma dirección, la fuerza va a haber una fuerza de atracción entre los dos conductores, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si le cambio la dirección de la corriente a alguno de ellos? Bueno, si yo le cambio la dirección de la corriente, en este caso la dirección de la corriente, ya este campo magnético no va a estar acá, va a estar del otro lado, entonces ya va a haber una fuerza de repulsión. Esta va a ser la fuerza 1 sobre el conductor 1 y esta va a ser la fuerza en el conductor 2. Acá está, ¿cómo está? La fuerza en el conductor 2. Entonces, podemos decir como conclusión que cuando estos dos conductores son paralelos, ¿no? Cuando tienen la misma dirección de corriente, ¿sí? La fuerza es de atracción. Pero cuando la dirección de la corriente es opuesta, hay una fuerza de repulsión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando nosotros acá teníamos la fuerza, que era igual a mu sub 0, por el producto de las corrientes, sobre 2pi por A. A es la separación entre los conductores. Por L, la longitud del conductor. Pero cuando no se tiene la longitud del conductor, se puede calcular una fuerza por unidad de longitud, que es en el caso acá. Pasamos dividiendo matemáticamente la L que estaba de este lado. Fíjense, la L que está de acá la pasamos dividiendo. Y acá tendríamos la fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Acá como conclusión ya lo dijimos, ¿no es cierto? Cuando los conductores transportan corriente en igual sentido, se atraen y si transportan corriente en sentido contrario, se repelen. Acá estaba la definición de Ampère. En función de este ejemplo que hicimos acá, podemos expresar la definición la definición de Ampère, de la unidad. La unidad, una unidad fundamental, ¿no? Muy bien. Perfecto. Hasta acá llegamos la clase pasada. ¿O me equivoco? Sí, hasta ahí exactamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a ver la ley de Ampère. La ley de Ampère también es una ley que me permite a mí calcular el campo magnético. ¿Sí? Fíjense que la ley de Ampère, vamos a empezar con las observaciones de Oersted, ¿no es cierto?, donde decía que una brújula, la aguja de una brújula, se desviaba en presencia
de un alambre que transportaba corriente, ¿no es cierto? De ahí se puede deducir que el alambre que transporta una corriente produce un campo magnético, ¿no? Fíjense que ese experimento que hizo lo podemos representar acá, en este dibujito. Esto es un conductor vertical y este es un plano horizontal. Este rosado es un plano horizontal. Bueno, alrededor de ese conductor se colocan brújulas. Fíjense, estos circulitos con las flechitas serían brújulas, ¿no es cierto? Cuya dirección de la aguja son las mismas, ¿no? Sería el norte acá, debido a la presencia del campo magnético terrestre, ¿no? Este sería el norte, este sería el sur. ¿Está bien? Pero este es el caso en que la corriente es igual a 0. ¿Sí? Es el caso en que la corriente es igual a 0. Muy bien. ¿Qué pasa si hacemos circular la corriente acá, en este conductor? ¿Sí? Bien, en el caso que nosotros hacemos circular la corriente por este conductor, que sería el otro dibujito, las agujas de la brújula se van a ubicar en la misma dirección que el campo magnético. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense, las agujas nos indican en cada punto cuál es la dirección del campo magnético. ¿Estamos? A partir de estas observaciones podemos decir que la dirección del campo magnético, como está acá indicada, ¿sí?, es consistente con la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la brújula me dice que la dirección del campo magnético es ahí, ¿sí? La dirección acá siempre es tangente a la trayectoria. B, ¿lo ven? Ahí estaría el campo magnético. La dirección del campo magnético. Bueno, fíjense que digamos, un experimento nos muestra que la dirección del campo magnético es consistente con la regla de la mano derecha. Si yo pongo la mano derecha acá con el pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos acá en esta dirección, me estaría dando la dirección del campo magnético. Por ejemplo, en este punto, la dirección de B es esta, en este punto la dirección de B es esta y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, dado que las agujas de las brújulas apuntan a la dirección de B, también se puede concluir que las líneas de campo magnético forman círculos alrededor, una trayectoria cerrada. En este caso, un círculo alrededor del alambre. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Esta es una foto donde se muestra un alambre que transporta corriente y también limaduras de hierro. Fíjense que las limaduras de hierro forman estos círculos concéntricos con el alambre. Esos círculos concéntricos con el alambre son las líneas de campo magnético. ¿Está bien? Son trayectorias cerradas, lo que habíamos hablado anteriormente. Perfecto, muy bien. Ahora bien, en este caso, por simetría, la magnitud del campo magnético, B, es directamente proporcional a I y B es inversamente proporcional a la distancia. Vamos a llamarle R, ¿no es cierto? Una distancia que hay acá. Fíjense que esta es una trayectoria circular, una trayectoria circular cerrada, ¿no? ¿Sí? Si I no se modifica, no se modifica B. ¿Está bien? Si R, que es la distancia entre la trayectoria circular cerrada y el conductor, no se modifica tampoco B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si en un momento dado interrumpo la corriente y le cambio el sentido a la corriente? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el efecto? ¿Qué pasaría con las agujas de las brújulas? Por ejemplo, cancelo esta corriente. A ver, voy a borrar un poquito ahí, limpiar un poco el dibujo.
Limpiar, dijimos, no ensuciar. ¿Qué pasaría si yo cancelo esta corriente acá y le cambio la dirección? ¿Qué pasaría? Las agujas girarían siempre en dirección al campo magnético, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Sí? Las agujas girarían y se ubicarían en dirección al campo magnético. ¿Cuál sería la dirección de una brújula acá, por ejemplo? 180 grados, dice un compañero. Bueno, 180 grados en cada punto, ¿no es cierto? Porque fíjate vos que esta no tiene la misma dirección que esta y esta no. Son direcciones tangentes a la trayectoria, en este caso una trayectoria circular. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. En cada punto, cada aguja giraría 180 grados. Perfecto. Bueno, eso se entiende, ¿no? Bien. Ahora, fíjense, vamos a suponer, acá lo voy a dibujar, vamos a suponer que nosotros tenemos el conductor, acá, ahí está la corriente, y vamos a tomar una trayectoria circular, acá está el plano que teníamos recién, un plano horizontal, mientras que el conductor es vertical. Acá tenemos una trayectoria circular cerrada. ¿Sí? Sabemos que en este punto, por ejemplo, acá, ahí el campo magnético tiene esta dirección, B, ¿sí? Vamos a suponer que yo tome un elemento de... Esta es la trayectoria, ¿no? Una trayectoria circular. Trayectoria circular. Vamos a suponer que yo tome un elemento de esa trayectoria circular, un elemento pequeño, de longitud diferencial de S. A ver, lo puedo poner un poquito más abajo, pero serían ahí un elemento ahí. Lo voy a poner un poquito más abajo para que se vea, ¿no? Pero en realidad, en este caso, en ese punto B va a ser paralelo al diferencial de S. ¿Está bien? Este es un elemento pequeño de la trayectoria de longitud de S, diferencial de S. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a evaluar el producto vectorial de B por diferencial de S, en ese punto. Y después vamos a sumar todos los productos, producto vectorial dije, producto escalar. Producto escalar de B por diferencial de S, ¿no? Y vamos a sumar todos los productos de B por diferencial de S a lo largo de esa trayectoria cerrada. ¿Les parece? Pero fíjense que este producto B por diferencial de S no es ni más ni menos que B por ds. ¿Por qué? Y porque dijimos nosotros recién que en cada punto, ¿sí? B va a ser, el vector campo magnético va a ser paralelo a diferencial de S. Si son paralelos, acuérdense que el producto escalar, producto punto, es la magnitud de B por la magnitud de S por el coseno del ángulo que forma la dirección de B y de S. En este caso, como B y diferencial de S son paralelos, entonces el producto punto queda simplemente esto. Acá sería multiplicado por el coseno de 0 al ser paralelo. Y el coseno de 0 es igual a 1. ¿Está bien? Entonces podemos escribir, si son paralelos, B por diferencia. Perfecto. Entonces, ahora sumamos todos estos productos vectoriales B por diferencial de S y lo tenemos acá. Miren. Muy bien. Acá, una integral de línea, ¿sí? De extendida a toda la trayectoria cerrada. Voy a sumar todos esos productos escalares B por diferencial de S y dijimos que al ser paralelo,
B por diferencial de S es igual a B diferencial de S. Entonces saco B del signo integral y la integral, ¿no es cierto? Esta integral a través de toda la trayectoria, que es una trayectoria circular que rodea el alambre, es igual a la longitud de la trayectoria circular. Es decir, esta integral de diferencial de S es igual a la longitud de la trayectoria circular. Matías, ¿dónde? A ver, por favor. En la relación que hizo hace un ratito, ¿Acá? esa, ¿la puede volver a explicar, por favor? Claro, es el producto punto, el producto punto, producto escalar de dos vectores. ¿Sí? Dos vectores. El producto punto, acá lo pongo. El producto punto, en este caso, es el vector campo magnético y un diferencial de S, que es un diferencial de trayectoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Un diferencial. El producto punto es ni más ni menos que la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forma el primero con el segundo vector. ¿Está bien? Pero en este caso particular, B es paralelo a diferencial de S. ¿Está bien? Profe, disculpe, pero diferencial de S es un elemento representativo. Claro, dijimos que es un elemento pequeño de la trayectoria. Ah, está. En este punto son paralelos ahí. De longitud diferencial de S. Es un elemento de la trayectoria. Esta es la trayectoria, fíjate. Acá, esta línea de discontinua es la trayectoria. Es una trayectoria circular, ¿no es cierto? Concéntrica con el conductor, en este caso particular. Nosotros lo estamos analizando de esta manera porque es la forma más simple de analizarlo, ¿no es cierto? Fíjate vos, esta sería una distancia R, ¿está bien? Una trayectoria circular de radio R. Ahora bien, seguimos acá. Entonces hacemos la integral, ¿no es cierto? Extendida toda la trayectoria circular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos que la integral de diferencial de S no es ni más ni menos que la longitud de toda esta trayectoria. Por lo tanto, la longitud de esa trayectoria circular es igual a 2pi por radio. La longitud de una trayectoria circular es eso nada más. ¿Sí? Por lo tanto, me queda B, que es el campo magnético producido por el conductor. Este B es el producido por la corriente que transporta ese conductor, ¿no es cierto? Si nosotros recordamos que B era igual a mu sub 0 sobre 2pi por I sobre A, le pusimos la vez pasada. Bueno, A es una distancia entre el punto considerado y el conductor. Bueno, ahora le vamos a poner en vez de A, vamos a poner R. ¿Está bien? R. Entonces, si B tiene esta forma y la integral de diferencial de S es 2pi por radio, entonces multiplicamos B, la magnitud de B, por la magnitud por la integral de diferencial de S, que es esto, que está acá. Ahí. ¿Sí? Fíjense que acá me queda, cierro acá, cancelo ahí, cancelo acá, y me queda mu sub 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que la integral de línea del producto escalar de B por diferencial de S en esta trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I. ¿Qué es mu sub 0? La permeabilidad del espacio libre. Y que I es la corriente encerrada por esa trayectoria. ¿Está bien? La corriente encerrada. A partir de este análisis que nosotros hicimos, esto se va a cumplir para cualquier trayectoria, para cualquier forma de trayectoria, mientras que sea cerrada. Para cualquier forma de trayectoria mientras que sea cerrada y encierre una corriente, ¿no es cierto? Ahí se llama espira, esa trayectoria cerrada se llama espira amperiana. ¿De acuerdo? Acá lo tienen. Es válida para cualquier forma, ¿no es cierto?, de trayectoria. Una espira amperiana. Que rodea una corriente, por supuesto. Si no rodea una corriente, eso sería igual a 0. ¿No? Tiene que rodear por lo menos una corriente. ¿Estamos?
A partir de este análisis que nosotros hicimos, podemos enunciar la ley de Ampère, ¿sí? Ley o integral de Ampère. De las dos formas está bien expresado, ¿no? Algunos textos hablan de la ley de Ampère y otros de la integral de Ampère. ¿Qué dice el enunciado de la ley de Ampère? Enunciado de la ley de Ampère. Acá está. Dice, la integral de línea, que sería esta, la integral de línea del producto B por diferencial del producto escalar de B por diferencial de S, dice, de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, siendo I la corriente neta estable, ¿sí? Siendo la corriente neta estable. ¿Qué pasa a través de una superficie, en este caso, de cualquier superficie, delimitada por cualquier trayectoria? ¿Sí? Eso dice la ley de Ampère, ¿no? Acá lo vamos a remarcar. Vamos a poner otro colorcito. Acá dice la integral de línea de B por diferencial de S alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente total estable. Bueno, neta o total estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estable. Que pasa a través de cualquier superficie delimitada por la trayectoria cerrada. ¿Estamos? Ahora bien, si esa trayectoria no encierra ninguna corriente, y bueno, esa integral de línea del producto escalar de B por diferencial de S va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Bueno, acá está expresada la ley de Ampère. Esta ley de Ampère es aplicable solamente en este caso, corriente total estable. ¿Qué significa estable? Tiene una misma dirección y es de magnitud constante. ¿Está bien? Bueno, esa es la limitación de esta ley de Ampère, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora veamos. Acá vamos a ver. La ley de Ampère describe la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua. Esa es la corriente estable, la corriente continua. ¿Se acuerda que habíamos visto corriente continua? En la unidad, no me acuerdo la hora, las 6, las 7 creo. Corriente continua. ¿Sí? Bueno, perfecto. Veamos acá un ejemplo. ¿Sí? Acá. Vamos a ver un ejemplo. Bueno. Ahí está. Ejemplo. Acá nosotros tenemos, dice, ¿cuál es la magnitud de la integral de B, la integral de línea del producto B por diferencial de S para la curva señalada en la figura? Acá está. Esta es la trayectoria cerrada. ¿Cómo se llamaba esa trayectoria cerrada? Espiramperiana. Muy bien. Fíjense acá. Si yo hablo de esta trayectoria cerrada, toda esta es el área que decía que encierra esta trayectoria, ¿no es cierto? Y dice la ley de Ampère que la integral de línea del producto B, la integral de línea del producto B escalar de B por diferencial de S, ¿sí? A través de cualquier trayectoria, no dice una trayectoria específica, dice cualquier trayectoria cerrada, es igual a mu sub 0 por I. Mu sub 0 por I. Siendo I la corriente total o neta estable, ¿no? Una corriente continua. Mantiene constante la intensidad y la dirección. Pero total, dice. En este caso, ¿cuántas corrientes están encerradas por esa trayectoria? 3 corrientes. 3 corrientes. ¿Y qué sería? I1, I3 e I2. I4 e I5, ¿las considero ahí?
Mira, porque no son parte del sistema. No están encerradas por esa trayectoria. Entonces, esta I, que es la corriente neta estal, sería, a ver, cuéntenme, le vamos a poner signo. ¿Qué eran los puntitos que había dentro de los circulitos? ¿Y qué eran las cruces? Era la dirección de la corriente. ¿Está bien? Los puntitos, la corriente sale de la pantalla hacia mí. ¿De acuerdo? Y las cruces entra a la pantalla. ¿Me siguen? Bien. Entonces, si es una corriente total, entonces tengo que ponerle signo. Bueno, a I1 le voy a decir que es positivo. Entonces, I2 también sería positivo. ¿Está bien? Pero I3 tiene sentido contrario a I1 y I2. Entonces le voy a cambiar de signo. Ahí está. I3. Esa sería la corriente neta total en este ejemplo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la solución sería que la integral de línea del producto B por diferencial de S es igual a... Sí, escucho. ¿Por qué I1 y I2 tienen la misma dirección? Mira los puntitos acá. A ver, voy a limpiar un poquito ahí. ¿Ves los puntitos? Ah, sí, ya. Ya está. ¿Acá? Gracias. Claro, la I1 y I2, sí. I1 tiene el mismo sentido, pero I3 tiene sentido Salen contrario. y 3 se entra. Sí. Claro, exactamente. En este caso, la integral de B por diferencial de S es igual a mu sub 0 por I, digamos mu sub 0 como factor común de I. Esta sería la corriente neta total estable, ¿no? ¿Se entiende eso? En este caso, I4 y I5 no están encerrados a través de esta trayectoria, entonces no estarían contemplados en este caso. ¿Se entiende? Vamos a ver una aplicación. Una aplicación, acá, una aplicación de la ley de Ampère, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, como primer caso, un campo magnético creado por un toroide. ¿Sí? ¿Qué es un toroide? Bueno, un toroide es un dispositivo que se usa con frecuencia para crear campos magnéticos casi uniformes en alguna área cerrada. Fíjense acá, en el dibujito que tenemos acá abajo, acá, este dibujito que tenemos acá, esto sería como un toroide, ¿no es cierto? Fíjense, es como un anillo, ¿sí? Es como un anillo. Esto que está rosado ahí abajo, que le llamamos el toro, ¿no es cierto? Esto es, en este caso, es un material, puede ser un material plástico, un material que no sea metálico, o puede ser vacío, ¿no? Es ni más ni menos que ustedes tomen el anillo del cuaderno donde toman nota y lo hacen una circunferencia. Ese es un toroide, ¿no? Fíjense acá que la línea esta es el alambre que rodea a ese núcleo, ¿no? Ese es un toroide. ¿Para qué sirve? Para crear campos magnéticos, ¿no? En un área encerrada. ¿Dónde estaría el área encerrada? Dentro de cada vuelta, no me ven, dentro de cada vuelta de ese alambre, ¿no? ¿Sí? En este caso, este núcleo, por ahora, ya lo vamos a ver más adelante, en este caso, en este núcleo solamente le estaría dando la forma. En el Serway habla de una dona, como una dona, ese es el toro. Bien. Bueno, este es el toroide, está presentado acá. Ahora vamos a aplicar la ley de Ampère para calcular el campo magnético, ¿no es cierto? Fíjense. Bien. Vamos, para aplicar la ley de Ampère, yo tengo que encerrar con una trayectoria cerrada una corriente. Imagínense que yo encierro de esta manera, elijo una trayectoria, acá. Primero vamos a hacer una cosa, lo vamos a cortar a la mitad como si fuese una torta.
no me gusta. Vamos a ver acá. Feito, che. Bueno, imagínense que lo hemos cortado como una torta, ¿no? A los conductores también los cortamos. Es una suposición. Entonces vamos a tener un toroide que tiene esta forma. Miren. Acá vamos a poner un conductor más. Cada espira, estas son como espiras circulares, pero son vueltas, ¿no? Ahí está. Bien. Fíjense que vamos a suponer que la corriente acá entra y acá sale. Entonces, acá sale, sale, sale. Hace la vuelta completa. Sale de acá y entra acá. Sale de acá y entra acá, sale de acá, así, ¿sí? No sé si me siguen. Ahí está. Los puntitos son la corriente que sale y las cruces son las que entran. Bien. Imagínense que yo elijo una trayectoria de este tipo. ¿Sí? Esta sería la trayectoria número 1. ¿Cuánto vale la integral de línea del producto de B por diferencial de S? ¿Igual a qué? Mu sub 0 por la corriente. ¿Y cuánto vale la corriente en este caso? ¿Cuánto vale la corriente total? Bueno, podemos decir que tenemos n vueltas. N vueltas. Entonces la corriente total sería N por I, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuántas corrientes entran? ¿Y cuántas corrientes salen? Sería la mitad de N. ¿Los podemos contar ahí? Son poquitas, yo di pocas vueltas, entonces son poquitas, las podemos contar. ¿Cuántas entran y cuántos salen? ¿Y esto a qué es igual? Sería 8 que salen. Y 8 que Y entran. 8 que ¿No sería 0, profe? Exactamente. Entonces acá la integral de línea es igual a 0. Quiere decir que acá no hay campo magnético, ¿no es cierto? ¿Está bien? Porque salen 8 y entran 8. Entonces la corriente total, ¿cuánto es? 0, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay campo magnético. Bien. Voy a usar otra trayectoria. Acá. Esta va a ser la trayectoria número 2. T2. ¿Cuánto sería para la trayectoria T2? 2. ¿Cuánto sería la integral de línea de B por diferencial de S? También sería 0 porque no hay corrientes. Exactamente. Acá 0 porque I es 0. ¿Está bien? Acá vamos a poner igual cantidad entran y salen de corriente, entran y salen. Y total igual a 0. Perfecto. No, entonces no consideramos campo magnético afuera del toroide. Y adentro del toroide tampoco consideramos campo magnético, ¿no? Profe, ¿qué se refería con el número de vueltas? El número de vueltas es la que yo doy acá, por ejemplo, si yo doy una vuelta acá,
¿Sí? A ver, ya te digo. Mira, a ver si me... Ahí, una vuelta. 2 vueltas. Doy vuelta al toroide. 3 vueltas. 4 vueltas. 5 vueltas. 6 vueltas. 7 vueltas, 8 vueltas. ¿Eh? ¿Se entiende eso, Santiago? Es como que tomás un anillo y lo girás, le girás el alambre alrededor del anillo. ¿Sí? En el PDF, profe, hay una imagen más abajo. Creo que así se va a entender mejor. Acá. No, no tengo más. Acá. Claro, esa. Este sería la vuelta. Bueno. Nosotros lo abrimos a la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es una vuelta. Mirá, viene el alambre por acá, lo enrollo acá, acá, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta y así sucesivamente. Toda la vuelta. ¿Estamos? Bien. Volvamos al nuestro. Acá. A ver cómo puedo hacer para borrar los rojos esto. Ahí está. Ahí. Bueno, ahora, ¿por qué la trayectoria 2 es 0? Porque no encierra ninguna corriente. Acá no hay corriente encerrada en esa trayectoria. Solo... acá no hay corriente. Adentro de esta área delimitada por esa trayectoria no hay corriente. ¿Estamos? Bien. Vamos con otra trayectoria. Vamos a eliminar, a ver, vamos a elegir otra trayectoria. Por ejemplo, esta. Esa trayectoria. Esa sería la trayectoria 3. ¿Está bien? Bueno, ahí nosotros sabemos que en este caso, esto es como si fuese una espira. Cada vuelta es como una espira circular. Por lo tanto, el campo magnético en este punto va a tener esta dirección. ¿Está bien? Esa dirección. Si nosotros tomamos un elemento de esa trayectoria, en ese punto va a ser el elemento de la trayectoria, de ese. ¿Está bien? Noten ustedes que esta trayectoria está encerrando todas estas corrientes que están acá en el centro, ¿no es cierto? Entonces, para la trayectoria 3, ¿qué tendríamos? A ver. Para la trayectoria 3 tenemos la integral de línea de B por diferencial de S, producto escalar B diferencial de S es igual a mu sub 0 por I. ¿Cuántas corrientes encierran esas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este caso, ¿no es cierto? Pero si nosotros decimos que tenemos n corrientes, entonces la corriente total va a ser n por I. Esta es la cantidad de vueltas. ¿De acuerdo? Esa es la corriente total. Perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Ahí volvemos. Repito. Trayectoria 3. Integral de línea de B por diferencial de S. Mu sub 0 NI. Vamos a resolverlo a esto, ¿les parece? Bien. Acá B, como lo pueden observar en la gráfica, B y diferencial de S son paralelos. Son paralelos. Perfecto. Entonces, me queda que vamos a hacer la integral de B por diferencial de S va a ser igual a la integral de línea de B por diferencial de S. ¿Dónde se fue el producto escalar? Bueno, acá, que son paralelos. ¿No es cierto? Eso va a ser igual a B por la integral de línea diferencial de S, y eso va a ser igual a B
Esta es la longitud de la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que ponerle un radio acá. Ahí le ponemos un radio. Le podemos poner, ¿le parece A o R? ¿Sí? Un radio. Entonces vamos a tener que B por 2pi por radio va a ser igual a mu sub 0 por NI. ¿Está bien? Esta es la corriente total. Total. Perfecto. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces, despejamos B. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner ahí. Entonces, como resultado de esto, tengo B por 2pi por radio igual a mu sub 0 NI. Ahora sí, despejamos B y dice que B, el campo magnético creado por ese toroide, va a ser igual a mu sub 0 sobre 2pi NI sobre A. O R le pusimos. ¿Qué le pusimos? ¿A o R? R. R. Ahí está. R. No importa, A o R no importa, es el radio, ¿no es cierto? Sí, es el radio. Bueno, con esa fórmula ustedes pueden calcular el campo magnético ahí dentro de la espira, ¿no? Dentro de la espira, ¿sí? Y ese campo magnético creado por este toroide es medianamente, o podemos considerarlo, casi uniforme. Esta es la fórmula para calcular el campo magnético dentro del toroide, acá, dentro del toroide, ¿sí? Entonces ahí está la fórmula, fíjense ustedes, ahí está la fórmula, campo magnético en el centro del toroide. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, también. Santiago, levantó la mano. Pregunta, Santiago. Hola, profe. ¿Cómo te Buen va? día. ¿Cómo andás? Mi duda es, ¿el campo magnético no estaría como alrededor de los alambritos? En este caso no, porque cada vuelta es como una espira circular, como este caso, ¿eh? Una espira que circula corriente. A ver, déjame ver, acá. Una espira que circula corriente, ahí, por ejemplo ahí, una espira que circula corriente, el campo magnético estaría ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, perfecto. Gracias. Dale. Porque estas son como muchas vueltas, como muchas espiras circulares. ¿Sí? Y cada una va contribuyendo un poquito. ¿Estamos? Estaba practicando a levantar la mano, me parece, Santiago. Bueno, seguimos. Muy bien, ya sabemos qué es un toroide, para qué sirve el toroide. En este caso particular, el toroide, esto sabemos que la parte central es un material no conductor o vacío, ¿de acuerdo? Porque no conocemos otra cosa, hasta ahora no conocemos nada. Bueno, ahí vamos, mira Guadalupe, ahí vamos. Una bobina tipo toroide, claro. Bueno, mira, vamos a ver ahora, como otro ejemplo, dijimos que en la primera parte el campo creado por un toroide. Pero ahora vamos a ver el caso del campo magnético creado por un solenoide. ¿Y qué es un solenoide? Esto sí es como un solenoide, ¿ven? Es como el anillado que tienen los cuadernos. Eso es un solenoide. Lo único que el solenoide es de un alambre que tiene poca resistencia, no como el acero que tiene una resistividad muy alta. Y cada vuelta que tiene esto, para que sea un campo medianamente uniforme en el centro,
¿no es cierto? Cada vuelta tiene que estar bien apretadita con la otra, es decir, tienen que estar juntas, ¿no? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Este es un solenoide. Un solenoide también se utiliza para crear campos magnéticos razonablemente uniformes, ¿no? En el espacio rodeado por el solenoide, en esta parte. Esta es una forma de ver el solenoide, ¿no es cierto? Las líneas verdes son las líneas de campo. En este caso, si se hace circular una corriente a través del solenoide, fíjense que cada vuelta es como una espiral circular, ¿no es cierto? ¿Sí? Se hace circular una corriente, bueno, se genera un campo magnético. Y estas son las líneas de campo, ¿no? Fíjense ustedes que en la parte central es donde mayor intensidad tiene el campo magnético y en la parte de afuera casi podemos decir que es despreciable el campo magnético que se genera en el solenoide, ¿no? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a considerar un solenoide ideal. Un solenoide ideal es un solenoide que es infinitamente largo y las espiras están muy próximas, muy apretaditas una con otra, que es lo que yo le decía recién, ¿no? Y vamos a calcular el campo magnético en el centro del solenoide. Este dibujo que tenemos acá es un solenoide, pero está cortado a la mitad, como hicimos con el toroide, ¿sí? Fíjense que esto que está dibujado acá son los conductores, ¿sí? En este caso, la corriente sale de acá y entra acá. Sale de acá y entra acá. Sale de acá y entra ahí, ¿sí? Pero no tenemos la otra parte, ¿no? Porque está cortado a la mitad, como si fuese una torta, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ley de Ampère, la ley o integral de Ampère, para calcular el campo magnético que produce este solenoide, ¿no? Fíjense que en la parte central se han dibujado las líneas verdes paralelas entre sí porque se considera que en esta parte el campo magnético es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier punto que nosotros consideremos acá, ¿sí? Va a tener la misma magnitud y dirección el campo magnético. ¿Estamos? Bien, para aplicar, ¿qué teníamos que hacer para aplicar la ley de Ampère? Y bueno, encerrar con una trayectoria ciertas corrientes, ¿no es cierto? Ahora, si yo encierro, a ver, déjenme ver, si yo encierro acá, a ver, esa no, ahí vamos a bajar. Estas corrientes, con una trayectoria, ¿cuánto me daría ahí la integral de línea del producto escalar de B por diferencial de S? B, integral de línea de B por diferencial de S. ¿Cuánto me daría ahí? Con esta trayectoria. Tiene que ser una trayectoria cerrada. ¿Cuánto me da esto? No estoy viendo el chat. A ver. Cero. ¿Cero daría? ¿Por qué me da cero? Porque sí. Hay la misma cantidad. Es la misma cantidad de corriente que entran que las que salen. Perfecto, muy bien. Es la misma cantidad de corriente que entra y sale. Entonces ahí no me sirve. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a elegir otra trayectoria. Vamos a borrar esto, no me sirve eso. Voy a elegir otra trayectoria y la voy a dibujar acá. A ver, voy a aumentar voy a hacer un poquito de zoom. Bueno, voy a elegir esta trayectoria, que es verde, que está acá. ¿Verde? ¿Puede ser verde? Estoy sufriendo de daltonismo. No sé qué color es. Bueno, esta trayectoria es una trayectoria rectangular. ¿Puedo utilizar una trayectoria rectangular? Siempre que sea cerrada, dijimos que era para cualquier tipo de trayectoria, ¿no es cierto? Que nosotros hemos elegido una trayectoria circular por una cuestión de comodidad de análisis, ¿no? Bueno, en este caso es una trayectoria rectangular y es una trayectoria cerrada, ¿no? El lado 1 y el lado 3 tienen una longitud L, el lado 2 y el lado 4 tienen una longitud W. ¿Está bien? En este caso, esta trayectoria encierra 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrientes, ¿no? 6 corrientes. Perfecto. Y vamos a analizar,
para cada lado el producto, la integral de línea, el producto escalar de B por diferencial de S. ¿Está bien? Mire, en el caso de la trayectoria 2, si yo tomo acá un elemento de esa trayectoria, acá, un elemento diferencial de S, ¿cómo sería con respecto al campo magnético? Perpendicular. Ah, ahí está. Este es B. ¿Está bien? En este caso son perpendiculares, ¿no? Ahí 90 grados. Entonces, para el lado 2 y el lado 3, que va a pasar exactamente lo mismo, el producto escalar, al ser perpendicular entre sí, 90 grados, va a ser igual a 0. ¿No es cierto? ¿Sí? En este caso van a ser igual a 0. Perfecto. Entonces, acá en esta parte no tengo campo y acá tampoco. ¿Sí? Para el lado 3, que es el lado 3, dijimos qué pasaba en el lado 3. Es el lado de afuera. Es un campo muy débil. Entonces lo podemos considerar igual a 0. Por lo tanto, para el lado 3 también el campo magnético en el exterior es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué lado me quedaría? Solamente me quedaría el lado 1. Fíjense, el lado 1 está acá. Este es el lado 1. Solamente me quedaría eso. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahí voy a tener un B, sí señor, ahí tengo un B. Ahí tengo el B y también tengo el diferencial de trayectoria, que sería, lo voy a dibujar un poquito antes. Ahí el diferencial de trayectoria. Ahí está. ¿Está? Un elemento pequeñito de esa trayectoria. Entonces, para el caso del lado 1, fíjense que B es paralelo a diferencial de S, en ese caso. ¿Está bien? Por lo tanto, la integral del producto escalar de B por diferencial de S es B por la integral de diferencial de S. Y la integral de diferencial de S no es ni más ni menos que la longitud de este lado 1, que dijimos que era igual a L. ¿Está bien? Entonces, la integral de B por diferencial de S, la integral de diferencial de S, perdón, es igual a L. L, profe, L, ¿a dónde está la L? Acá. Es la longitud de esa trayectoria. ¿Está bien? Y eso va a ser igual a mu sub 0 por NI. N es las vueltas o espiras, la cantidad de vueltas. Para no poner un número 2, 3, 4, 5, le ponemos N vueltas, ¿está bien? N vueltas por I, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros sacamos esta igualdad, decimos que B por L es igual a mu sub 0 por NI. Entonces decimos que B es igual a mu sub 0 por NI sobre L. Entonces, ¿de qué va a depender el campo magnético acá? Y va a depender de la cantidad de vueltas y de la corriente, o de la corriente total, directamente. Dependiendo de la corriente que tenga esto, va a ser la magnitud del campo magnético en el interior. ¿Está bien? ¿Y de qué va a depender indirectamente? Bueno, nosotros de L. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, acá también podemos utilizar otro recurso y decir que, bueno, fíjense que acá tengo un número de vueltas y acá tengo la longitud del solenoide. ¿Está bien? Puedo decir que esa relación es n minúscula, el número de vueltas por unidad de longitud. Entonces puedo escribir que la fórmula, me va a quedar la fórmula de la magnitud del campo magnético por un solenoide va a ser igual a mu sub 0 por n, que sería el número de vueltas por unidad de longitud, por la corriente que circula por el solenoide, ¿no es cierto? Esa es otra fórmula. Esta es una fórmula y esta es otra fórmula para calcular el campo magnético, la magnitud del campo magnético producido por un solenoide, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe, bien. Sí, profe.
Bárbaro. ¿Cuál es la unidad de campo magnético? Tesla. Tesla, muy bien. Tesla, muy bien. Tesla, la unidad de campo magnético. Tesla. Perfecto. Muy bien. Bueno, y con esto nosotros estamos terminando la unidad número 8. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Hay que masticarlo, dice Matías. Una semana fácil. No, no creo. ¿Tanto así, una semana? No. Bueno, bárbaro. Muy bien. Si no hay preguntas, ¿seguimos? Pueden fijarse en la autogestión si yo le cargué la unidad número, a ver, déjenme ver, la unidad número 9, ¿sí? Si no, ya se las carga, ya la cargamos. No, no está. Bueno, ¿me esperan un ratito? 2 minutitos, se las cargo. Bien. Profe, ¿por qué hay dos unidades 8 cargadas? Luciana, ¿vos le preguntas al profe teórico? Sí, sí. Porque es lo que dio hasta ahora. Ahora querría empezar con la 9. Ahí viene el... Acá estoy. Los escucho. No me di cuenta que había silenciado. Ya está cargado. A ver, fíjense. Sí, ya está cargado. Muy bien. Bueno, ¿quién había preguntado? Ahí Luciana. Luciana. A ver, Luciana, ¿cuál era la dificultad? ¿Me escuchan bien? Sí, Luis, perfectamente. Ah, perfecto. ¿Por qué había 8? Porque, bueno, vamos cargando, como dice el profe Jorge, vamos cargando los mini apuntes a medida que vamos avanzando en el programa. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Fíjense, ahora vamos a ir a la unidad número 9. ¿Sí? Perfecto, acá está. Unidad 9 que se llama inducción. A ver,
lo van a ver ahora. Inducción electromagnética. ¿Está bien? La ley de Faraday, fuerza electromotriz inducida en una bobina en rotación, fuerza electromotriz inducida sobre un conductor recto en un campo magnético, auto y mutua inducción. Vamos a ver aplicaciones, vamos a ver un cierre y apertura de circuitos inductivos, vamos a ver qué es la constante de tiempo, cómo se hacen los gráficos. Y la energía almacenada, cómo se calcula la energía almacenada en una bobina y la densidad de energía en el campo magnético. Esto es, más o menos esa última parte, es más o menos análoga o es parecida a lo que nosotros hemos calculado en los capacitores. ¿Está bien? La energía almacenada en un capacitor. Bueno, acá va a ser la energía almacenada en una bobina. También vimos la densidad de energía en un campo eléctrico y ahora vamos a ver la densidad de energía en un campo magnético. ¿Estamos? Bueno. ¿Listos? ¿Preparados? Arrancamos entonces. Bueno, vamos a ver primero la ley de Faraday, ¿sí? O por lo menos la vamos a dejar expresada para continuarlo. El lunes que viene es feriado. Bueno, el otro lunes, ¿sí? El otro lunes. Perfecto. Bueno, ¿quién es este Michael Faraday? Este ya lo hemos mencionado varias veces en el desarrollo de las clases, ¿no? Este señor Michael Faraday, ¿no es cierto?, descubrió que un campo magnético induce una corriente en un conductor si varía el flujo del campo magnético a través del conductor. ¿Estamos? Eso es lo que hizo este señor Michael Faraday, ¿no? El fenómeno se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética permite transformar trabajo mecánico en corriente eléctrica, en energía eléctrica, ¿no es cierto? Y lo contrario, energía eléctrica en trabajo. ¿Está? El funcionamiento de los transformadores, de muchos medidores, detectores, sensores, se basan en el fenómeno de inducción electromagnética. Entonces, esto es lo que hizo este señor, que hasta el día de hoy se están usando lo que descubrió él, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver, acá hay un experimento, ¿no es cierto? Acá tiene una bobina que genera un campo magnético, está conectada a una pila, ¿sí? Y acá hay un movimiento relativo entre esta bobina que genera un campo magnético y esta otra bobina, ¿no? Ahí lo vamos a ver a través de los experimentos sencillos que hizo Faraday, ¿no? Y esta ley se llama Faraday-Lenz. Bueno, Lenz es, ya lo vamos a ver también tiene su ley, ¿no? Acá nosotros podemos decir que vamos a ver el primer experimento que hizo Faraday, ¿no? Para detectar esto, para descubrir esto. Bueno, y después vamos a ver las conclusiones a las que llegó Faraday. Bueno, en este caso, fíjense que nosotros tenemos una espira. Esta es una espira, un alambre en forma de espira, ¿no es cierto?, conectado a un amperímetro, un miliamperímetro o un galvanómetro. El galvanómetro es un aparato muy sensible al paso de la corriente y no solo sensible a corrientes muy pequeñas, sino también me indica en la dirección que pasa la corriente. En este caso hay una espira, fíjense que en este circuito, podemos hablar circuito, es una espira conectada a este aparatito, un miliamperímetro o un amperímetro muy sensible o un galvanómetro, ¿no? Y tenemos un imán como fuente de campo magnético. El experimento fue el siguiente. Mientras el imán se acerca a la espira, el galvanómetro detecta el paso de la corriente por esta espira, ¿sí? Si el imán se queda quieto con respecto a la espira, el galvanómetro no indica nada, no indica que a través de la espira hay una corriente, ¿no?
Ahora, si el imán se aleja de la espira, bueno, el galvanómetro indica el paso de la corriente, pero en dirección contraria. Fíjense acá, indica un sentido y acá el sentido. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Cuál es la deducción? Dice que cuando hay un movimiento relativo entre el imán y la espira, aparece una corriente. Y fíjense que esa corriente aparece sin que haya ningún generador, ninguna batería, que esté conectada en el circuito, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Ese sería como el primer experimento. Vamos al segundo experimento que hizo este señor Faraday, ¿no? Miren, ha tomado acá un núcleo de hierro, este anillo es un núcleo de hierro, ¿sí? Está conectado, acá hay una bobina, fíjense, lo ha enrollado ahí al alambre, esto es una bobina llamada bobina primaria, esa bobina primaria está conectada a una batería, ¿de acuerdo? Y acá hay un interruptor, ese interruptor es para cerrar el circuito y abrir el circuito. En el otro extremo del núcleo de hierro, ¿no es cierto?, hay otra bobina, otro alambre enrollado ahí, se llama bobina secundaria, ¿no? Y esta bobina secundaria está conectada a un amperímetro. ¿Está bien? Bien, cuando se cierra el circuito, la corriente en la bobina primaria produce un campo magnético, ¿sí? Produce un campo magnético en el núcleo de hierro, ¿no es cierto? Y a través del campo magnético que se produce acá en el núcleo de hierro, vamos a ponerlo acá, a ver. Ahí, un campo magnético, atraviesa la bobina secundaria. Ahí vamos a decir, campo magnético. ¿Está bien? Atraviesa la bobina secundaria. Perfecto. ¿Qué observaba este señor Faraday? Cuando se cerraba el interruptor, la corriente empezaba a crecer y el campo magnético con él. ¿Está bien? Cuando el campo magnético iba en crecimiento, acá el amperímetro detectaba el paso de la corriente. ¿Sí? Cuando luego de unos segundos, ¿no es cierto?, después de haber cerrado el interruptor, la corriente se hace estable, el campo magnético se hace estable y el interruptor, y acá el amperímetro vuelve a indicar 0 la corriente. ¿Está bien? Perfecto. Abre el interruptor, lo abre. Cuando lo abre, empieza a disminuir la corriente, disminuye con él el campo magnético. Acuérdense que el campo magnético va a depender de la corriente, ¿está bien? Directamente. Si disminuye la corriente, disminuye el campo magnético y el amperímetro nuevamente vuelve a indicar el paso de la corriente. ¿Está bien? Perfecto. Entonces dijo que toda vez que hay un campo magnético variable en el tiempo, que atraviesa una superficie de un circuito, aparece una corriente. ¿De acuerdo? Aparece. Y si el campo magnético es estable, no aparece la corriente. ¿Está bien? Eso es lo que se pudo deducir, ¿no es cierto? ¿Sí? A partir de lo que hemos observado acá. Estos resultados, dice, son realmente notables, porque se establece una corriente a pesar que no existe ninguna batería, ¿no es cierto? A la corriente que detecta este aparatito se la conoce como corriente inducida y se dice que es producido por una FEN inducida. ¿Está bien? Entonces, con este experimento, él observaba que podía producir una FEN inducida. Una FEN inducida por esta variación del campo magnético a través del área del espira. ¿Está bien? Entonces, dijo, bueno, si la cantidad...
Acuérdense esto del concepto de flujo eléctrico. ¿Se acuerdan del concepto de flujo eléctrico? A ver, ¿qué era el flujo eléctrico? Puede expresar como la cantidad de líneas de campo eléctrico que pasaban a través de una superficie de campo eléctrico. Bueno, perfecto, muy bien. El caso del flujo magnético se define de manera similar. Entonces, fíjense en este experimento, cuando el imán se acercaba, la cantidad de líneas que atravesaba el área de la espira aumentaban. Entonces el flujo iba creciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando el imán se quedaba quieto con respecto a la espira, el flujo era constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando el imán se alejaba, el flujo iba disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces lo que él observaba es que mientras había un flujo magnético que cambiaba con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces aparecía una corriente, que es el caso este, que es el caso este. ¿Está bien? Y si el flujo era constante en el tiempo, no aparecía ninguna corriente, que era lo que pasaba acá cuando abría y cerraba el interruptor. En ese momento había un flujo, un campo magnético variable y un flujo magnético cambiante con el tiempo. ¿Está bien? Entonces aparecían las corrientes, ¿no? Acá me pueden decir, profe, pero si dejo quieto el imán y muevo la espira, y bueno, lo mismo, mientras que haya un movimiento relativo entre el imán y la espira, va a haber un flujo que cambia con el tiempo, ¿no es cierto? Que varía con el tiempo, y va a haber una FEN inducida que va a dar origen a una corriente inducida. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿qué dijo como respuesta? Siempre que el flujo magnético a través de un circuito varía con el tiempo, aparece una fuerza electromotriz inducida. ¿Está bien? Una FEN inducida, ¿no? En el circuito cuya magnitud es proporcional a la velocidad que varía el flujo con respecto al tiempo, ¿no? Entonces dijo Faraday, esta es la ley de inducción de Faraday. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación respecto al tiempo del flujo magnético que atraviesa un circuito. Y expresó a través de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula tiene la FEN inducida igual al negativo, que este negativo es de la ley de Lenz. Ese es Lenz, que ya lo vamos a ver. ¿Está bien? Ley de Lenz. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Entonces dijo que la FEN inducida en fórmula es igual a la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Es esta es la expresión de Faraday. ¿Estamos? Ahora bien, si esa bobina, esta bobina, por ejemplo, o esta espira, tiene n vueltas, la FEN inducida total en una bobina va a ser igual al negativo de n vueltas por la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. ¿Está? Muy bien. Acá les puse yo para que ustedes se acuerden que el signo negativo corresponde a la ley de Lenz, que ya la vamos a ver. Bien. Como decíamos anteriormente, el flujo magnético se define de manera similar a la utilizada para definir el flujo eléctrico. Entonces, acá la letra Φ con sub B, que es el flujo magnético, es igual a la integral, ¿no es cierto?, del producto escalar de B por diferencial de área. ¿Está? Flujo a través de una espira. Bueno, fíjense en este caso. Vamos a suponer, veamos la unidad. La unidad de flujo magnético tiene una unidad de campo, la magnitud del campo magnético, la unidad de campo y la unidad de área. ¿Sí? La unidad de campo magnético es Tesla y la unidad de área es metro cuadrado. Esto recibe un nombre que se llama Weber. Entonces, la unidad de flujo magnético es el Weber. ¿Sí? Veamos una situación particular.
Vamos a ver este dibujito, a ver si me ven, este dibujito que está acá, ¿no es cierto? Vamos a suponer que acá tenemos un área, una superficie, perdón, de área A, una superficie de área A, ¿sí? Y tenemos un campo magnético uniforme, que son las líneas de campo estas verdes. Línea de campo, ¿está? Vamos a suponer acá, voy a suponer ahí, que ahí estaría el vector área. Acá, ahí lo vamos a hacer acá, ahí estaría el vector área. ¿Sí? Sí, ahí está el vector área y acá está el vector campo. Lo vamos a poner el vector campo ahí también. Ahí, para que lo vean ustedes. ¿Sí? Vector campo. Entre el vector área, ahí está el vector área, y entre el vector campo hay un ángulo que se llama θ. ¿Está bien? Campo magnético uniforme y área de la superficie, que es atravesado por el campo, A. Ahí está, letra A. Bien. ¿Cuál será el flujo en este caso? Bueno, el flujo magnético, nosotros sabemos que el flujo magnético es la integral de línea de B por extendida a una superficie, B por diferencial de área. Ahí está. ¿Está bien? Pero en este caso, B es uniforme, entonces me queda B por el producto escalar de integral de diferencial de área. La integral extendida a toda la superficie, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto no es ni más ni menos que el área, entonces es B por A. Bien, ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, en definitiva, el flujo dijimos que es igual al producto escalar de B por área, B por A. En este caso, la magnitud del flujo sería la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno de θ. Θ es el ángulo que forma entre el vector área y el campo magnético. ¿Estamos? Bueno, ese es el flujo magnético en este caso particular de esta área A y este campo magnético uniforme. Si nosotros planteamos la ley de Faraday, donde dice que la Fe inducida es igual al negativo del número de vueltas de espiras, ¿no es cierto?, de la bobina, por la rapidez del cambio en el tiempo del flujo magnético. Pero en este caso particular, el flujo magnético es B por A por coseno de θ. ¿Está bien? B por A por coseno. Entonces, si lo reemplazo acá, me queda diferencial de B por A por coseno de θ y sobre diferencial de tiempo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que la Fe inducida, la Fe inducida, la vamos a aumentar un poquito el tamaño, que la Fe inducida se va a producir por la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Pero el flujo magnético va a depender de estas tres magnitudes. De la magnitud del campo, de la magnitud del área o de θ, ¿no es cierto? Entonces, para que exista una Fe inducida tiene que cambiar. A ver, para que exista una Fe inducida tiene que cambiar B en el tiempo, la magnitud de B en el tiempo, si cambia B en el tiempo, va a cambiar el flujo y va a haber una Fe inducida. ¿Qué otra cosa puede cambiar en el tiempo? Puede cambiar el área en el tiempo. Si cambia el área en el tiempo, cambia el flujo y hay una Fe inducida. También puede cambiar θ en el tiempo. A ver, θ. θ en el tiempo. Entonces, cualquiera de estas tres cosas que pasen va a cambiar el flujo y va a haber una Fe inducida. O también puede ser una combinación que se puede dar entre B y A, o A y B, o A y θ, ¿no es cierto? Esa es en ese caso se produciría una Fe inducida.
¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Siguen ahí? Sí, profe, se entiende. Ah, bárbaro. Entonces, cualquiera de esas tres magnitudes que cambien en el tiempo, se puede producir una fena inducida. ¿Bien? ¿Les parece? Vamos a un ejemplo y dejamos por hoy. ¿Sí? Mira. Vamos a suponer que tenemos acá bien. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a tener una espira. A ver cómo hacemos la espira. Ahí, así. Una espira. Vamos a considerar que esa espira está conectada a toda la resistencia del conductor va a estar representado acá. Ahí, tic. Y vamos a decir que acá vamos a suponer que este es 6 ohms. Esa es la resistencia de toda la espira, ¿no? Y acá esa va a tener un área, ya vamos a ver acá, esta va a tener 20 espiras, 20 vueltas. ¿Está bien? Ahí va a haber 20. Y acá va a haber un campo magnético, a ver, acá, uniforme, acá, cuya magnitud va a variar en el tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos un campo magnético B. ¿Sí? Acá vamos a decir que B, la magnitud de B, va a variar entre 0 y a 5,3 Tesla. La magnitud, va a variar en el tiempo. ¿Estamos? Y el tiempo que lo va a hacer, ¿no es cierto? En el delta T que lo va a ser algo así como de 0,01 segundo. ¿Estamos? Bien. La pregunta es acá. ¿Se puede calcular la fena inducida? Calcular, vamos a poner acá, vamos a borrar esto acá. Vamos a poner acá al costadito. A. La fena inducida. Y B, lo vamos a poner acá, la corriente que circula en el circuito. Si se animan, le calculamos la corriente. ¿Sí? La corriente. ¿Les parece? Bien, ¿cómo hacemos para calcular esto? Bueno, por la ley de Faraday-Lenz dice que la fena inducida es menos N, el número de espiras, número de bobinas, por la derivada de B con respecto al tiempo. En este caso, nosotros lo único que va a cambiar es la magnitud del campo magnético, por lo tanto lo podemos escribir así. N por delta flujo sobre delta T. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos acá. ¿Cuál es ¿cuál es el delta flujo? Ahí está. Sobre delta T. ¿Cuál es el flujo acá? O la variación del flujo. A ver. ¿Cómo sería acá delta flujo? ¿Qué sería? B por A, ¿no es cierto? Pero B tiene un B final menos un B inicial por A. No dijimos que acá tenía el B inicial y acá el B final. Esto pasaba en un tiempo de 0,01 segundos. ¿Está bien?
¿Les parece? ¿Me ayudan con las cuentas? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? 20, perfecto. 20 vueltas, perfecto. Por delta flujo, acá vamos a poner el campo magnético máximo, que es 5,3 Tesla menos 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo eso por el área. ¿Cuánto es el área? No les di el área yo. Bueno, vamos a poner acá. Esto tiene un radio de, ahí le vamos a poner un radio de 6 centímetros. ¿Está bien? Este sería el radio. ¿Cuánto vale el área? Pi por radio al cuadrado. Perfecto. Bien, ¿puedo poner pi por 6 al cuadrado? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Convertirlo a metro. Entonces, radio, 6 centímetros a metro, que sería 0,06 metros. ¿Está bien? ¿Sí? Lo convertimos a metro. Perfecto. Entonces acá 3,14 3,14 por 0,006, todo eso al cuadrado, metros cuadrados. Perfecto, muy bien. Y dividido en delta T. ¿Y delta T cuánto es? 0,01 segundo. Perfecto. ¿Cuánto sería la FEN inducida ahí? ¿Alguien me puede decir cuánto es? $5,99, profe. 5. 99 Tesla metro cuadrado sobre segundo. ¿Por qué 5,99? ¿Por qué 5,99? Perdón, me olvidé de multiplicar por 20. 80,97 puede ser. 119,88. me da. Es una FEN, ¿no es cierto? Sí. Es bol. Es bol, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, redondeando en 3 decimales podemos decir que es 120 volt. Perfecto. Ahí está, la FEN. Vamos a decirle que en valor absoluto. ¿Está bien? 120 volt. Esa es la FEN inducida ahí en la espira. ¿Sí? ¿Y alguien me puede decir cuánto es la corriente? ¿Cuánto vale la corriente que circula por la espira? La FEN inducida ya la tenemos, 120 volts. ¿Y cuál será la corriente? Esta es la FEN inducida. ¿Y la corriente que circula en el circuito? ¿La podré calcular de esta manera? Muy bien, Guadalupe. Perfecto. Entonces, en este caso sería 120 volt dividido en 6 ohm. Entonces tiene 20 amperes. 20 amperes. ¿Está bien? ¿Sí? 20 amperes. Perfecto. Muy bien. Eso es todo. ¿Parece? Bueno, acá en este ejemplo, fíjense lo que nosotros hemos hecho variar en el tiempo es la magnitud del campo magnético.
Si nosotros volvemos acá, dijimos que era la magnitud, cambia la magnitud del campo magnético en el tiempo. Si cambia la magnitud del campo magnético en el tiempo, cambia el flujo. Y si cambia el flujo, existe una FEN inducida. ¿Estamos? ¿Preguntas? Hasta acá vamos a llegar hoy. Bueno, todo lo que yo les escribí acá está escrito acá. Hasta acá llegamos hoy. Hacemos las preguntas y si no, nos estamos viendo el lunes que viene, no, el próximo lunes. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Sí? Chao, hasta luego, que le vaya bien. Profe, una Suerte. consulta. Dígame. En realidad es una pregunta para el profe del práctico. Ah, o del usted, no sé. práctico. Bueno. Ahí está. No, Dale. es acerca Pregunta. sobre el parcial, por eso. Dale, quería hacer- preguntar, no hay ningún problema. puede ser que vimos algo en el UE de la modalidad del parcial que habla de 2 intentos. No, pero va a quedar en 1 porque le vamos a bajar le vamos a aumentar el tiempo. Ah, bueno, Sí. bueno, era para saber porque como se circula a veces yo no había escuchado en la clase. No, después lo no, había no, mencionado, digo, Ahí lo estuvimos hablando con el profe, es un intento secuencial y lo que sí no se olviden que a cámara prendida, ¿eh? Nos han pedido Sí, sí. eso. Desde la cátedra nos piden que sea con cámara prendida. Bueno, profe, era eso, ¿no? ¿Está Muy bien? amable. Gracias. Espero que hayan repasado. Estamos en eso. Bueno, muy bien. Siempre con tiempo. Eso. No, bueno, pero tienen hasta el jueves ellos, así que Ah, es bueno, bárbaro. hasta la unidad 5, recuerden. No Claro. más de ahí. Está, profe. Muchas gracias. Muy bien, entonces. chao chicos. Gracias, Muy bien, cuídense. hasta luego. Nos vemos.